Inés, la palabra. Hola, buenos días de nuevo a todos. Os estáis conectando. Os presento a nuestro siguiente ponente. En representación de TKNICA tenemos el gran placer de contar con la ponencia de Jon Lavaca, que es el director del Centro de Investigación Aplicada de FP de Euskadi. Como seguramente sabéis, este centro, pero también General Euskadi, está en la cabeza de I+D, de la innovación. Lo que queremos en esta ponencia, y invitando a TKNICA, que muchísimas gracias, Jon, por aceptar la invitación y participar en este eventito nuestro, es destacaros la importancia que tiene innovar desde y para la FP, que el futuro no siempre está en las aulas, en los laboratorios de las universidades. Se puede innovar, estar en vanguardia europea, estar en la cabeza del sector, también apostando por nosotros como docentes, pero también por nuestros alumnos, inculcándoles esta motivación, este enfoque, estas ganas y afán de cambiar las cosas y mejorar en todos los aspectos, de contenido, pero también de forma. Pues Jon, te dejo la palabra. Del impresionante sala vuestra, eso ya demuestra el nivel. Muchísimas gracias y la palabra es tuya. Muchas gracias, Inés. Bueno, antes de empezar a compartir pues nuestra experiencia, quería precisamente eso, agradecer a los organizadores esta oportunidad de compartir nuestro sistema pues con las personas que os interesa y que trabajáis en la formación profesional. Por lo tanto, gracias Inés, gracias a Innovación Colectiva, gracias a FP Innova, gracias a Diversia por esta oportunidad. El título de la ponencia es algo así como El camino de la innovación desde el mercado, y no es habitual conectar la palabra mercado con la formación profesional. Pero yo creo que Inés lo ha dicho muy bien en la introducción, ¿no? El 70% de los puestos de trabajo, iba a decir de la industria, pero en general, están relacionados con habilidades desarrolladas en la formación profesional. Un 30%. Los estudios dicen que un 30% requieren otros estudios diferentes a la formación profesional, con lo cual, evidentemente, que tenemos un impacto en el mercado, en el desarrollo, en el futuro, y que tenemos muchas cosas que hacer. Innovación, porque no nos sirve lo que estamos haciendo. Tenemos que seguir mejorando para intentar, como sociedad, en este caso, el bienestar. Yo relaciono el bienestar con ser capaces de ofrecer cosas que otros no ofrecen y poder competir por alto valor añadido, lo que significa que podemos tener unas condiciones de bienestar mejores que otras sociedades que no tienen esa capacidad, con lo cual intentar mantener esa capacidad de competir por alto valor añadido. Eso significa innovación. Camino porque esto no es un eureka, esto no es, joder, qué suerte he tenido, o en este garaje se le ha ocurrido esta idea a esta persona, sino que es un trabajo, es un esfuerzo, es una actitud, es inversión también. Entonces, por eso camino. Y mercado, la palabra mercado, sobre todo porque nos pone en contexto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué cosas deberíamos o podríamos dejar de hacer porque han perdido relevancia, ya no son tan importantes como lo eran hace unos cuantos años? ¿Para qué lo hacemos? ¿Con qué objetivo? ¿Qué impacto vamos a conseguir? ¿Qué espera de nosotros la sociedad? Entonces, mercado un poco desde ese punto de vista. ¿Qué y para qué? ¿Qué hacemos? Ya hace unos cuantos años, en el País Vasco, cuando hablamos del futuro, de la mirada de la formación profesional hacia el futuro, acuñamos una frase que decimos, bueno, lo que perseguimos y lo que trabajamos para conseguir un sistema de formación profesional integrado. Y son tres palabras en esta frase, ¿no? Sistema, formación profesional e integrado. No es una frase muy compleja ni una definición muy amplia. Pero cuando hablamos de formación profesional, pues hablamos de nuestro ámbito, la formación profesional en nuestro ámbito. Evidentemente colaboramos con un montón de agentes, pero nuestro ámbito es la formación profesional. Cuando hablamos de sistema, esto es algo muy importante. No estamos buscando buenas prácticas, buenos ejemplos, que también, pero el objetivo final no sería
un sistema compuesto por unos centros que hacen cosas bien y otros centros que no están llegando a esa excelencia, sino que como sistema, la red de centros, en este caso en nuestro ámbito, la red de centros de formación profesional del País Vasco, sea capaz de responder como sistema, no de manera puntual o como... Lo malo de una buena práctica es que es algo excepcional, que no es algo habitual. Bueno, pues convertir esas buenas prácticas en cosas habituales, en cosas sistemáticas, ¿no? Entonces, sistema, FP. Y la tercera parte es la de integrado. Integrado, integral, como queráis llamarlo. Y esto es muy importante para nosotros. Está vinculado con esta idea de mercado y está vinculado con esta idea del para qué y qué hacemos en la formación profesional, ¿no? En esta idea de integrado, pues primero conectamos con nuestros alumnos, ¿no? Nuestros alumnos. ¿Qué aprenden? ¿Cómo lo aprenden? ¿No? Eso es muy, muy importante, las nuevas metodologías, etcétera, ¿no? Pues bueno, esto es algo en lo que estamos trabajando y que estamos intentando cambiar y optimizar, ¿no? La formación profesional debe ser profesionalizante, con lo cual lo que nuestros alumnos desarrollen en los 2 años que están con nosotros tiene que permitirles tener un oficio, un trabajo, unas capacidades que les permitan trabajar, ser profesionalizante. Esto es una condición también que tenemos que cuidar mucho pensando en el alumno. Cada vez es más importante desarrollar actitudes, valores, la sostenibilidad, todos estos valores, integrarlos en la formación, porque después lo que aprendamos y lo que desarrollemos es lo que vamos a llevar a nuestra vida y al mercado laboral. Y también, pensando en el alumno, emprender, intraemprender, pero también emprender, apoyar a los jóvenes que tengan una vocación emprendedora y tengan un espíritu emprendedor y quieran crear su propia empresa, pues apoyarles a crear esa empresa. Y pensando en el alumno, pues estos servicios, por llamarlo de alguna manera, tendríamos que ser capaces de ofrecerlos de manera sistemática y desde nuestros centros de formación profesional. Evidentemente, también somos parte de una sociedad, y cuando digo parte de una sociedad estoy hablando de un centro está ubicado en una comarca, y en esa comarca pues, hay un ayuntamiento o varios ayuntamientos, y hay asociaciones comarcales, y hay asociaciones de padres, y hay clúster, y hay empresas, etcétera. Entonces, ser parte de esa comarca, del tejido de la comarca es importante. Nos diferenciará seguramente y nos ayudará a estar más cerca de lo que nuestro entorno requiere y necesita, y nos ayudará a pensar y a decidir, a priorizar qué tenemos que desarrollar. También entiendo que las familias están dentro de este entorno, ¿no? Al final ponen su confianza en nosotros, en los profesores, en nuestros centros, ¿no? Ponen su confianza pues para ayudar a desarrollar esas competencias en los jóvenes, ¿no? Nuestro viceconsejero muchas veces comenta que nosotros quizás no seamos las personas que vayamos a cambiar el futuro, pero somos las personas que estamos formando a aquellas que van a cambiar el futuro. Bueno, pues es una reflexión interesante. Y por último, también las empresas, ¿no? Las empresas también están esperando algo de la formación profesional. Primero porque somos quienes forman a las personas que ellos contratan. Ellos contratan a personas que se han formado en nuestros centros, con lo cual lo que aprendan y lo que desarrollen en nuestros centros es importante para las empresas. Contratar nuevas personas es la principal vía de lograr nuevas capacidades en las empresas, ¿no? La actualización de sus trabajadores. Cada vez es más difícil que una persona desarrolle toda su actividad profesional haciendo lo mismo. Trabajando en la empresa es muy difícil, pero en la misma empresa y desarrollando la misma actividad es prácticamente imposible, con lo cual hace falta un reciclaje, hace falta un conocimiento. Desarrollando con las empresas también explorando nuevas vías de colaboración. ¿Qué más podemos hacer, además de formación continua, ocupacional, etcétera? ¿Qué otro tipo de relaciones, desarrollo de proyectos, etcétera, podemos desarrollar con las empresas? También estamos poniendo el foco ahí cuando hablamos del futuro y de un entorno integral. Y sobre todo, y aquí conecto con la innovación, prestando conocimiento sobre aquellas cosas que son diferenciales para ellos, que son innovadoras, que son nuevas, ¿no? Entonces ahí es muy importante mantenernos actualizados en la formación profesional. Por ello, estamos poniendo la mirada desde la formación profesional
pues, en el futuro del aprendizaje, metodologías, etcétera, en el emprendimiento, en la sostenibilidad y en el desarrollo de objetivos sostenibles, en tecnologías y sobre todo en las tecnologías que parecen que van a ser claves en el futuro: digitalización, industria 4.0, electrificación del transporte o movilidad sostenible, energías renovables, salud, biociencias, entornos virtuales, etcétera. Todo esto son ámbitos que hoy por hoy están de manera reducida, no están sistematizados en nuestra formación profesional, y debemos de trabajar para que estén en nuestra formación profesional, porque es un puente para que llegue a las empresas y especialmente a las pymes. Estamos trabajando, desarrollando colaboraciones centro-empresa, luego explicaré un poco en qué sentido. Es muy importante para nosotros la colaboración internacional, se aprende mucho, aparte de lograr financiación, se aprende mucho de las colaboraciones internacionales, y todo esto en un entorno de gestión. Si todo esto son nuestros retos, en todo esto queremos innovar, y algunas innovaciones están pensadas en mejorar el sistema, nuevos servicios, nuevas actividades que desarrollamos desde la formación profesional, y otras son innovaciones más concretas, ¿no? Tecnologías o ámbitos en los que queremos aprender para incorporarlo en el currículo y ofrecer las cosas más actuales, diferenciales. Pues para responder a todo esto nos organizamos de la siguiente manera. Ahora voy a proyectar un pequeño esquema. Entonces, ahora en un momento aparecerá. ¿Sí? Perfecto. Para responder a estos retos, a esta visión que tenemos de la formación profesional como sistema integrado, estamos trabajando, bueno, desde la Viceconsejería de Formación Profesional del País Vasco, diferentes ámbitos. Uno de ellos sería técnica. Estamos trabajando en 6 áreas de trabajo. La primera de ellas tiene que ver con la gestión de la complejidad. Y esto, bueno, el nombre es complejo también en sí, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la gestión de la complejidad? Un centro de formación profesional está pensado para impartir clase. Tenemos el secretario, el administrador, el jefe de estudios, el subdirector, el director, ¿no? Los profesores. La estructura del centro está pensada para atender al proceso docente. Sin embargo, cada vez más, y con esta idea que tenemos de prestar a la sociedad servicios de una manera integral, pues empiezan a aparecer pues, creación de empresas, apoyo a emprendedores, proyectos internacionales, proyectos de innovación. Empiezan a aparecer una estrategia comarcal, conocer y ser activos a la hora de conocer las necesidades de nuestra comarca, vigilancia, etcétera, ¿no? Pues empiezan a aparecer otras actividades que no encajan en esta estructura de secretario, administrador, director, directora, jefe de estudios, jefa de estudios. No encajan en esta estructura, son funciones nuevas. Al principio, cuando estas funciones no son muchas, pues van recayendo todas en el subdirector, subdirectora, ¿no? El subdirector, subdirectora es como el cajón desastre. Ahí va todo lo que... Así comenzó la formación continua, ¿no? Pues la formación continua pues la encajamos en el cargo de la subdirección, ¿no? Bueno, pero llega un momento en el que si realmente queremos ser relevante, pues la estructura actual que tenemos que innovar en ella, tenemos que cambiarla y tenemos que desarrollarla, ¿no? Pues ahí estamos trabajando con una red de centros, un pilotaje en diferentes centros, con la idea de sistematizarlo en la gestión de la complejidad. También estamos trabajando en el área de internacionalización, y aquí me ayuda mucho explicar el recorrido de este área, me ayuda mucho a explicar cuál es la forma de trabajar en el País Vasco, ¿no? Decimos que trabajamos en red, decimos que el impacto y en el centro de todos los proyectos está el profesorado. Los profesores están en el sistema año tras año, los alumnos van cambiando, las empresas o colaboradores que podamos contar están en un periodo y después se van. Cuando se van, el conocimiento se va con ellos. Si desarrollamos proyectos de innovación, si trabajamos con el profesorado, el conocimiento se queda en el sistema, porque el profesor que ha desarrollado ese proyecto es quien sabe, ¿no? Entonces eso es muy importante para nosotros, y esto me ayuda un poco a explicar esta forma de trabajar que sirve para todas las áreas. Bien, comenzamos en el 2005 con programas de movilidad de alumnos, y comenzamos a hacerlos en técnica, y comenzamos a formar profesores y ayudar a centros, en ese momento profesores de inglés, para que pudieran pedir sus propios programas de movilidad.
Cuando detectamos que ya había centros, que los centros ya eran capaces de detectar de solicitar sus programas, nosotros dejamos de hacerlo y comenzamos a solicitar proyectos K2, proyectos de desarrollo, también de proyectos de la Comisión Europea. Hicimos lo mismo. Solicitábamos y desarrollábamos los proyectos desde técnica, colaborando con centros de formación profesional, lo que capacitaba a esas personas a presentarse y a colaborar de manera autónoma en proyectos K2. Y cuando detectamos que tenemos una red suficientemente potente de centros que son capaces de desarrollar estos proyectos K2, nosotros dejamos de hacerlos. En técnica ya no hacemos ningún proyecto K2. Cuando recibimos una propuesta para participar en un proyecto K2, lo derivamos a uno de los centros de nuestra red, porque entendemos que ya esas capacidades las han desarrollado como sistema. Y ahora estamos entrando en proyectos del Horizonte 2020, proyectos de innovación, de investigación más potentes, pero con la misma dinámica. Estamos trabajando en 3 de ellos y invitando a centros a que participen para que conozcan, experimenten, con la idea de que la red de centros de formación profesional, el sistema de formación profesional del País Vasco, sea capaz de participar en este tipo de proyectos H2020. Esto multiplica exponencialmente nuestra capacidad. Los proyectos que Técnica sería capaz de hacer por el personal, la plantilla que tenemos, pues serían 5, 3, 8, no lo sé, depende del esfuerzo que pongamos en ellos. Pero el llevarlo a nuestra red de centros, a los 70 centros integrados, a los 124 centros que imparten algún módulo de formación profesional, hace que nuestra capacidad se multiplique exponencialmente. Y esto mismo intentamos hacerlo con la gestión de la complejidad, con la internacionalización, con la implementación de las nuevas metodologías, con los proyectos de innovación, etc. Sí. Bueno, el tercer área en el que estamos trabajando, la tercera de las áreas donde estamos trabajando, estamos hablando del aprendizaje y alto rendimiento. Estamos hablando del aprendizaje colaborativo basado en retos. Y lo mismo, comenzamos formando profesores en nuevas herramientas, nuevas metodologías, etcétera, pero veíamos que teníamos que lograr un ecosistema, que el grupo de alumnos se formase, el 100% de la formación de este grupo de alumnos se trabajase con estas nuevas metodologías. Y hoy es el día en el que el 40% del alumnado de formación profesional del País Vasco está desarrollando su formación a través de esta metodología, ¿no? Del programa ETASI que llamamos. Por ¿Sí? favor, silenciar los micros, por favor. Claro, porque favorecemos la colaboración. Ah, exacto. Por favor, los micros silenciados. ¿Sí? Sigue, Ok, John. perfecto, gracias. Bueno, estas 3 primeras líneas tienen que ver con mejorar nuestro sistema, con innovar en lo que la formación profesional como sistema está trabajando. Pero también tenemos otras líneas en las que estamos trabajando en programas, proyectos específicos sobre ciertas tecnologías o ámbitos tecnológicos, como son las biociencias y sostenibilidad, la innovación aplicada en los entornos estratégicos, después hablaré un poco de qué es esto, y la innovación tecnológica. Es decir, si queremos incorporar en la formación profesional tecnologías innovadoras, pues vamos a desarrollarlas con proyectos donde participen profesores y que se implanten en nuestros centros de formación profesional. Con estas 3 últimas líneas ponemos en marcha lo que llamamos el Sistema Vasco de Innovación, el Sistema Vasco de Innovación en la Formación Profesional. Y esta es la siguiente que os quiero presentar. ¿Cómo organizamos nuestro sistema de innovación en formación profesional en el País Vasco? Pues con este mapa que veis ahí. Primero, el número 1, nos fijamos en la estrategia. No somos capaces, no tenemos capacidad para trabajar en todo aquello que sería interesante y que nos ayudaría a competir por alto valor añadido. No tenemos capacidad para trabajar en todo. Tenemos que priorizar. A la hora de priorizar, nos fijamos en la estrategia del País Vasco, del RIS3, de las políticas de especialización y de lo que el gobierno vasco marca como prioritario para nuestra comunidad. Con lo cual, si el gobierno vasco habla de industria 4.0, se habla de digitalización, se habla de biociencias, se habla de sostenibilidad, pues orientamos nuestros recursos hacia ahí, principalmente, no solo. Nos ayuda a discriminar. Estas estrategias, estas recomendaciones, Plan Vasco de Ciencia y Tecnología, etcétera, que publica el gobierno vasco, son fotografías que se sacan en un momento dado,
y te presentan la situación y un plan a 3 años, a 2 años, etcétera. Pero realmente lo que nosotros buscamos es conocer la película, conocer qué es lo que está sucediendo. Por lo cual ponemos en marcha lo que llamamos nodos de red, ahí, el número 2 que veis ahí, ¿no? Ponemos en marcha lo que llamamos nodos de red. ¿Qué son los nodos de red? Los nodos de red son grupos de profesores, grupos de centros y de profesores que tienen el encargo de buscar información, contactar, visitar empresas, vigilar, ¿no? Vigilar el estado del arte, vigilar lo que está sucediendo en estas prioridades, energía, automatización, fabricación avanzada, en estas, cada uno de los nodos que está activo, buscar señales, organizarlas, ponerlas en un mapa y presentar esta información a toda la red de centros de formación profesional del País Vasco. Con lo cual, el trabajo de unos pocos llega a todos los centros de formación profesional. Y lo hacemos justo antes, un mes antes, esta transferencia, la hacemos justo un mes antes de que los centros, que se abra la convocatoria en la que los centros nos pueden presentar ideas de proyecto. Con lo cual, intentamos que esas ideas de proyecto estén conectadas con esas estrategias, con esas prioridades. Bien, esto nos lleva a analizar programas europeos, proyectos que se han puesto en marcha, proyectos que se han aprobado, proyectos que no se han aprobado, qué están haciendo nuestros centros, qué están haciendo nuestras empresas, qué dicen los clústeres. Bueno, esto sería un poco el trabajo de los nodos de red y sería el primer paso de este proceso de innovación que estamos desarrollando aquí en el País Vasco. Después hablamos, justo en el medio, número 4, hablamos de áreas de especialización, proyectos de técnica, le hemos llamado. ¿Qué sucede? Que en esta vigilancia encontramos ámbitos a desarrollar que no son sencillos, que no son obvios, que no se pueden hacer de un día para otro, que requieren de un esfuerzo y de una inversión. Encontramos ámbitos como los entornos virtuales. Pues sí, está muy bien, pero si queremos lograr una respuesta sistémica en entornos virtuales, tenemos que trabajar no un año una persona, sino tenemos que componer un proyecto de 2, 3, 4 años donde trabajen varios centros en colaboración. Tenemos que hacer algo un poco grande porque entendemos que es un ámbito de trabajo potente, ¿no? De esta manera estamos trabajando pues algunas de las prioridades que detectamos en ese RIS3, ¿no? La impresión 3D, la ciberseguridad, las comunicaciones, 5G, etcétera, la gestión de los datos, Smart Data, Big Data, inteligencia artificial, pues todo lo que... no estamos haciendo investigación básica, evidentemente, pero todo lo que está en el mercado y que puede ser de aplicación, esa es una clave para nosotros. Nosotros hablamos de investigación e innovación aplicada, es decir, todo lo que desarrollemos con el objetivo de aplicarlo en algo concreto durante el proyecto. No terminamos un proyecto con un informe, no terminamos el proyecto con una publicación, sino con algo físico, con algo desarrollado. Esto es una clave y una característica que buscamos en la formación profesional, diferenciándonos de otros modelos de investigación o de innovación, ¿no? Bueno, en eso estamos trabajando. Pero somos conscientes de que de esta manera estamos trabajando en una serie de ámbitos, en 16 ámbitos, ¿no? Bien, y al principio he dicho que los centros deben ser parte de la comarca, del ecosistema. No llegamos a todas las necesidades, no llegamos a detectar ni a desarrollar todas las necesidades que puede haber en una comarca. Es muy interesante que en Rentería, donde yo vivo, pues que hablemos de industria 4.0, impresión 3D, etcétera, pero quizás en Rentería hay una empresa específica de no sé qué y los centros de formación profesional de Rentería tienen que atender las necesidades de esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, esa especificidad, esas necesidades comarcales las detectan y las ven los centros, no las vemos nosotros. Esos proyectos, esas necesidades las encuentran los centros que tienen un proceso de vigilancia. Anualmente abrimos una convocatoria de proyectos de centros, sería ese número 3 que veis ahí, donde los centros nos pueden presentar propuestas de proyecto. Estos proyectos deben de ser sí o sí proyectos de un año, deben de ser cosas que se puedan materializar en un curso escolar y que se puedan hacer entre 2, 3 centros, ¿no? No son proyectos grandes. Si alguien nos presentase un proyecto a 4 años, algo... bueno, pues que tuviese otra dimensión, lo convertiríamos en un área de especialización, lo convertiríamos en un proyecto dirigido desde técnica, vamos a decir, ¿no? Estos proyectos de centro están dirigidos desde los propios centros, son autónomos a la hora de desarrollar los centros. Esto multiplica
bastante nuestra capacidad de innovar, ¿no? En Tecnica somos capaces de desarrollar 16 proyectos, pero los proyectos de centros están desarrollando 60 todos los años. Estamos multiplicando nuestra capacidad y estamos acercando los objetivos de los proyectos de innovación, investigación e innovación a las comarcas. Esto es muy importante. Y por último, la tercera pata, el número 5, entornos estratégicos, es otra forma de trabajar que otra vez multiplica muchísimo nuestra capacidad de innovar. Son cosas algo más concretas, algo más temporalmente más limitadas, 3 meses, 4 meses, 2 meses. Y a esto le llamamos, bueno, el programa es el programa Tekagune, entornos estratégicos, pero realmente son colaboraciones centro-empresa. Tenemos profesores de 34 centros de formación profesional visitando las pymes de su comarca, de su entorno. Detectando, bueno, cuando un profesor va a una empresa, es muy importante visitar las empresas y conocerlas. Evidentemente, tú vas con tu centro detrás. Es decir, alumnos que han finalizado, que puedes contratar si lo requieres, formación continua, la oferta de formación continua. Bueno, toda la oferta que el centro tiene lo presenta en la empresa. Pero a la vez busca posibles colaboraciones, posibles ámbitos que supongan una mejora, una innovación, una mejora en el proceso o producto, sobre todo en proceso o producto, que es donde nos sentimos más fuertes, más que en otros ámbitos, ¿no? Que supongan un aprendizaje para el centro y una innovación para la empresa. Y ahí ponemos en marcha lo que llamamos una colaboración centro-empresa. Una colaboración que tiene unos gastos y le pedimos a la empresa que financie esos gastos, que asuma los gastos de la colaboración. De manera que si nosotros desarrollamos un nuevo proceso de fabricación en el que estamos ahorrando un 10% del tiempo, eso, la aplicación, la explotación de eso es de la empresa que ha financiado su desarrollo. Pero el conocimiento que hemos desarrollado es del profesor. Llega al aula, se transfiere a nuestros alumnos. Un joven que termina sus estudios con 25 años y a los 26 años empieza como docente, podría jubilarse a los 67, voy a decir, no sé exactamente qué edad debería decir ahora, sin haber tenido ningún contacto con la empresa. Imaginaros los últimos años, qué tipo de ejemplos, experiencias estará poniendo sobre la mesa, ¿no? Está ciertamente desconectado, bueno, no todo el mundo, evidentemente, ¿no? Pero podría estar desconectado de la realidad. Sin embargo, si cada 2 años todo el profesorado desarrolla un proyecto de colaboración con una empresa, estamos manteniendo actualizado a ese profesor. Si el aprendizaje colaborativo basado en retos es bueno para nuestros alumnos, entendemos que también es bueno para el profesorado. Y estamos atendiendo a las pymes. El 93% de los proyectos de colaboración centro-empresa se están desarrollando con pymes, con pequeñas empresas, con empresas que están teniendo dificultades para llegar a otros agentes que les podrían ayudar a desarrollar, a innovar. El 70% de esas pymes declara que nunca antes había trabajado con un agente tecnológico antes de trabajar con el centro de formación profesional, con lo cual hay un ámbito para la formación profesional para innovar y para desarrollar. Claro que hay un ámbito y os animo a todos a que lo exploréis en vuestra comarca. A veces parece que tenemos que esperar a la ley, al decreto, o tenemos que esperar al pistoletazo de salida del director general de formación profesional, ¿no? Y la mayoría de las veces este tipo de colaboraciones sale de la confianza y de la relación profesor, iba a decir empresario, pero no es empresario, es persona que trabaja en la empresa, que puede ser el responsable de taller, la persona con la que tengamos relación y confianza. Bueno, este es nuestro sistema de innovación en la formación profesional. 16 áreas de especialización, casi 50 proyectos de los centros, 400 colaboraciones centro-empresa el curso pasado, 250 el curso este último año con la pandemia. O sea, digamos que en el 18-19, 400 colaboraciones, 400 profesores que han tenido esa relación centro-empresa. Con el casi cierre, digamos, de marzo del 2020, en el 19-20 se redujo a 250, pero pensamos que es un ámbito de trabajo muy interesante para nosotros y que conseguimos una nueva línea de trabajo y poner
nuestras instalaciones y el conocimiento que tenemos en la formación profesional, ponerlo a disposición de la sociedad, en este caso de las pymes. Bien, todo esto que veis ahí en el cuadro negro, en colaboración, evidentemente. Un proyecto perfecto, algo perfecto sería una necesidad real de una empresa que supone un reto para nosotros, incluso supone un reto de tal calibre que tenemos que buscar ayuda en agentes externos, referentes internacionales, empresas tractoras, agentes, universidades, centros tecnológicos, ¿no? Tenemos que buscar ayuda para poder desarrollarlo porque supone un reto importante para nosotros, ¿no? Y que después se aplica en algo real y que después tiene su recorrido. Eso sería un proyecto perfecto. Y me da igual que sea proyecto de centro, área de especialización o una colaboración centro-empresa. Por eso, en la parte izquierda de la pantalla, veis ahí, todo esto en colaboración. La vigilancia de los nodos en colaboración. Le preguntamos a estos agentes. El desarrollo de los proyectos en colaboración. Nos interesa que participen esos agentes porque vamos a aprender más si participan ellos. Pero no queremos hacer el encargo de que lo hagan ellos. Queremos que nuestros profesores participen y sean los líderes del proyecto, porque son ellos los que después se van a quedar en nuestro sistema y los que van a hacer que el conocimiento se quede en el sistema de formación profesional. Y todo esto con el objetivo de educar, de transferir, de que esto llegue a la red de centros de formación profesional y, evidentemente, que todo esto llegue a nuestros alumnos, empresas, bueno, que lleguen, ¿no? Y esta transferencia, como veis a la derecha del mapa, esta transferencia que se realice en red, ¿no? ¿Qué significa que esta transferencia se realice en red? Pues que en un proyecto, en cualquiera de los que hayáis visto, pueden participar 4 personas, 5 personas, 3 centros. En el proyecto tienen el compromiso de formar, antes de que acabe el proyecto, de transferir y formar al resto de centros de formación profesional que puedan tener esa familia profesional o que puedan aplicar ese conocimiento, vamos a decir, ¿no? Entonces, de esta manera llegamos a las pequeñas empresas y a las comarcas. De esta manera es como conseguimos esa capilaridad. La capilaridad de la formación profesional está reconocida en el Plan Vasco de Ciencia y Tecnología y está reconocida por Lehendakaritza, me sale, por presidencia, digamos, la presidencia de la comunidad autónoma, ¿no? del País Vasco. Lo que de alguna manera nos están diciendo es que hay mucho conocimiento en el País Vasco, hay muy buenas universidades, hay centros tecnológicos referentes en Europa, de los más grandes de Europa y referentes en Europa, realmente hay mucho conocimiento. Tenemos empresas tractoras en el País Vasco, no son empresas muy grandes, no son un Mercedes, no son un Siemens, no son empresas grandísimas, pero son empresas con producto propio, tenemos empresas tractoras, pero tenemos un 90% de pymes, de pequeñas empresas que dan soporte, que apoyan, que suministran, que son proveedores de estas empresas tractoras, con lo cual estas empresas tractoras necesitan que tengan un gran nivel tecnológico y que se encuentran en una situación en la que pues son 15 trabajadores, el dueño es el responsable de recursos humanos, es el que toma las decisiones relacionadas con el marketing, es el que se apuesta, el que arriesga su dinero porque pide un préstamo a su nombre. Bueno, ese tipo de empresas en el que no puedes ir con planteamientos muy, muy complejos porque no es posible, porque no tienen tiempo para poder dedicar a, bueno, porque están a muchas cosas. Y sin embargo, estas pequeñas empresas que están ubicadas en todas las comarcas del País Vasco, que no son muy conocidas, que no salen en los periódicos, pero que están ahí en las comarcas y que son muy importantes para el tejido empresarial de cada comarca, todas ellas tienen relación con el centro de formación profesional que está en su comarca. ¿Qué significa esto? Claro, el País Vasco es pequeño. En hora y media lo recorres con el coche. Entras por Francia, en hora y media has salido por Burgos. Ya no hay más, ya se acabó, ¿no? Entonces, en este espacio tienes 120 centros que imparten formación profesional, 74 centros que solo imparten formación profesional, que son centros integrados. Bueno, en cada valle, en cada comarca hay por lo menos un centro de formación profesional. Estos centros anualmente tienen alumnos que llegan a las empresas, exalumnos trabajando en las empresas, formación continua con las empresas. Llevamos desde los años 80 formando
trabajadores en nuestras instalaciones. Hay una relación, una capilaridad, una relación de confianza que le permite a esa persona, al que está trabajando en esa pyme, pues plantear en un entorno de confianza, plantear, oye, tengo este problema. Y permite a veces encontrar esas colaboraciones centro-empresa. Empezamos por lo pequeño. Empezamos por cosas que podemos hacer, pero que supongan un reto. No sirve hacer lo que ya sabemos hacer y repetirlo una y otra vez, porque con eso no estamos innovando. Hay que arriesgar, hay que intentarlo. Y la mayor parte de las iniciativas que han salido, es importante reconocer el trabajo, con lo cual también tenemos iniciativas pues, donde premiamos a los emprendedores, premiamos los proyectos innovadores, etc. Entonces, en la mayor parte de estos premios hay un factor común que aparece en casi todos, en el que dicen, bueno, yo cuando empecé con esto, pues empecé de aquella manera, era algo pequeño, pues tal, y luego se ha convertido en algo grande, ¿no? Bueno, pues la manera de empezar casi siempre es apostando por algo que no sabes muy bien a dónde te va a llevar. Y si sale mal, no pasa nada. A por otra. Sí. Bueno, esto es lo que quería transmitir. Esta es nuestra pasión. Así es como entendemos nosotros la formación profesional. Ponemos la innovación en el centro de la actividad de Tecnica. Ciertas actividades relacionadas con la parte de cómo mejorar el sistema, nuevos programas, gestión de los centros, metodologías, internacionalización, pero también programas concretos. Ahí igual ha pasado algo, ¿eh? Sí. Bien. No, Inés, que se la ha ido. No, pues nada. Ha regañado al marido. Pues como final, perfecto, Inés. Acabamos regañando al marido. Como final, estupendo, Inés. ¿Sí? Te he interrumpido. Mira, tenemos algunas preguntitas aquí en el foro. Por ejemplo, Perfecto. Alicia pregunta ¿dónde pueden conseguir información sobre los proyectos 20x20? Bien, los proyectos H2020 son convocatorias europeas, son proyectos que tienen sus convocatorias, sus plazos, se publican en un plazo y se resuelven. Hay varios proyectos, no solamente es una convocatoria, hay diferentes. Nosotros, bueno, tenemos responsables de internacionalización que probablemente os podrían dar los enlaces. Ya lo siento, yo no soy capaz de daros las referencias concretas, pero básicamente buscando en la Comisión Europea y en las páginas web, etcétera. Si pones proyectos H2020, seguro que te lleva a algún espacio. Siento no poder ser más concreto, pero realmente os puedo decir en qué proyecto estamos trabajando, pero no os puedo decir cómo hemos llegado a ellos porque no me he encargado de ello, lo siento. Ah, mira, ahí han puesto. Irache ha puesto ahí un enlace, perfecto. Ah, pues mira, genial. Alicia también pregunta, pues me parece que Alicia te buscará muy pronto, te llamará, ¿eh? ¿Cómo hacer la planificación del centro si las plantillas no son estables? Bueno, bien, es que yo he hablado de lo que nos gustaría hacer, no de las dificultades que tenemos, ¿no? Dificultades tenemos todos, ¿no? Pues complicado. El porcentaje de personal no estable en los centros es un indicador que tenemos que cuidar, es importante. Es imposible gestionar un centro con un 100% de plantilla estable, no es posible, porque es imposible prever en los próximos 10 años, 5 años, qué personas, qué perfiles vamos a necesitar, con lo cual siempre hay un personal funcionario estable con plaza, RPT, etcétera, y un porcentaje de profesor interino, que es el que se va moviendo. El problema es cuando estamos en muchas iniciativas y es imposible desarrollar todas las iniciativas con personal funcionario. Nosotros esa fase la hemos pasado ya hace unos cuantos años. Nosotros no somos capaces de desarrollar todos los proyectos y programas con personal funcionario. En gran parte de nuestros proyectos están trabajando profesores interinos, profesores que sabemos que este año van a estar en este centro y que es probable que el próximo año estén en otro centro diferente. Nos sucede muchas veces. Es una pérdida para el centro. Evidentemente el centro está perdiendo. Ha apostado por una persona, ha trabajado durante un año e incluso ha equipado un espacio para poder desarrollar algo y después al siguiente año esa persona no está.
Por eso es tan importante en el desarrollo de los proyectos transferir, no esperar al final del proyecto para transferir el conocimiento, sino transferir mientras que el proyecto está en marcha. Y otra noticia positiva, esa persona probablemente vaya a otro centro de formación profesional del sistema y desde un punto de vista sistémico, desde el punto de vista nuestro de la formación profesional, esa persona con esos conocimientos sigue estando en la formación profesional. Hay otro centro que puede tener esa capacidad, ¿no? La que sea, la que haya desarrollado en el proyecto. Conscientes de que es un problema, desde el punto de vista del centro, las direcciones de los centros se vuelven locos con esto. Nosotros hace tiempo que apostamos por trabajar con profesores interinos. Bueno, no solo interinos, es decir, que los profesores interinos participasen en los proyectos de innovación. No sé si os sirve como respuesta, es lo que tenemos. Vale, Dori, una pregunta muy de día a día. ¿Y cómo se conjuga dar clases, entre comillas, con todo esto? ¿Hay horas para los docentes implicados? Sí. Sí tenemos horas para los docentes implicados. En estos programas, en los programas que he presentado como sistema de innovación, proyectos de los centros, áreas de especialización y entornos estratégicos, se reducen las horas lectivas del profesor. En lugar de las horas lectivas que le corresponderían a jornada completa, pues imparte 3, 4, 6 horas menos, depende del programa y del proyecto, hasta media jornada menos de horas lectivas para desarrollar el proyecto. De hecho, en los proyectos de los centros, cuando nosotros lanzamos una convocatoria de proyectos de centros y el centro nos presentan 180, 190 ideas de proyecto todos los años, se ponen en marcha eso alrededor de 50, 40 y pico, 50 en función un poco de los recursos que requieran los proyectos que se aprueban. Esos proyectos no los financiamos al 100%, nunca los financiamos al 100%. Financiamos la implicación del profesor. Financiamos esas horas docentes, o sea, dicho muy con unos números muy grosos, si una persona se dedica 100% a un proyecto aprobado por nosotros, mandamos un sustituto que dé sus clases para que esa persona pueda dedicarse al 100%. Pero no financiamos nada más. Ese proyecto requerirá probablemente de inversión, requerirá de equipamientos, requerirá de una apuesta por parte del centro que está redactada en el proyecto. Es decir, si un proyecto requiere de 12.000 euros y 3 horas de dedicación semanales, nosotros ponemos las 3 horas de dedicación semanales, pero el centro se implica con los 12.000 euros. Es un compromiso obligatorio, ¿no? De manera que intentamos asegurar que lo que nos presentan realmente es importante para el centro, no solamente es una idea, hay una apuesta por parte de la dirección del centro en ese proyecto. Sí, pero contestando directamente, sí, hay liberaciones y reducciones del profesor para desarrollar los diferentes programas. Pues yo creo que también se está animando aquí la gente para comentar sobre los problemas, las problemáticas que podemos tener en otras regiones. Yo, como he dicho, y yo lo digo con boca grande, como decimos aquí, la verdad que vosotros apostáis muy fuerte desde muchísimo tiempo, porque bueno, yo tuve el placer en temas de proyectos de I+D, colaborar incluso con Mondragón, con la cooperativa, y sé que se valora muchísimo, ¿no? Es como la prima fea de las universidades o de las titulaciones. Realmente en País Vasco hay una apuesta, hay un compromiso y todos lo respetan, no solamente de los centros, pero las empresas y resto digamos, de los agentes sociales, que eso también es muy importante. En el País Vasco ha habido una serie de hitos, para mí muy importantes. En los años 80, cuando se empezaban con los alumnos, lo que ahora es el módulo de formación en centro de trabajo, pues los alumnos iban a desarrollar prácticas a las empresas. Eso se comenzó aquí, antes de que saliese la ley, se comenzó a desarrollar aquí. Para mí eso fue un hito muy importante porque nos acercó a las empresas. Las empresas empezaron a conocernos así, a los centros de formación profesional. Después hubo otro hito que para mí también fue muy importante, cuando empezaron los fondos europeos para la formación de trabajadores, ese 2% de las nóminas que va a la formación de trabajadores. En el País Vasco hubo una apuesta incluso de las patronales y los sindicatos, diría, no solamente del gobierno, una apuesta de patronales, sindicatos, gobierno y formación profesional
para que nuestros centros de formación profesional impartiesen esa formación a trabajadores. Eso nos ha permitido durante muchos años acercarnos a las empresas de otra manera, formando a sus trabajadores. Hemos impartido, iba a decir miles, pero igual son millones, no lo sé, de horas de formación en CNC, en autómatas Siemens, en autómatas Onron, en esa revolución de la automatización de los años 90, se han impartido muchísimas horas en los centros de formación profesional. Esto ha permitido a los centros equiparse con estos equipos, CNCs, máquinas, etcétera, ¿no? Porque los fondos traían financiación, nos ha permitido, pero nos ha permitido sobre todo mantenernos conectados con las empresas y con las necesidades de las empresas. Otro hito importante en el País Vasco ha sido el comenzar con los sistemas de gestión ISO 9000 en su caso, ahora ha evolucionado ya en otros sistemas de gestión, y hacerlo en red. La primera implantación de la ISO 9001 se hizo en red 5 centros a la vez. Esto ha generado nuestra forma de trabajar. Ahora todo lo trabajamos en red, no entendemos un programa que no sea sistémico, que no se trabaja en red. Y otra importante, y de ahí surgieron las asociaciones de directores de centros públicos concertados que han impulsado ese trabajo en red. Ese trabajo en red y esa fuerza de alguna forma conjunta, yo creo que ayudó por lo menos a que se crease una viceconsejería de formación profesional diferente a otras comunidades. Hay tras el consejero de educación hay un viceconsejero de formación profesional. Eso también ha sido importante, pero estoy hablando de los últimos 30 años, no estoy hablando de algo que ha sucedido en un mes. Es algo que durante 30 años se ha ido cocinando y se ha ido trabajando, y estamos en esta situación, Inés, que describes. Y una última cosa me gustaría decir, porque muchas veces nos dicen lo afortunados que somos y que viene en el País Vasco, que hay una apuesta por la innovación y por la FP, etcétera. Os lo habéis currado, ¿eh? Sí. Esto, yo doy fe que habéis ido a punta y pala y picando. Así exactamente, que eso es. Si una persona quiere, y se puede, y hay, por supuesto, quiere vivir bien en la educación y quiere, bueno, pues hacer sus horas y complicarse poco la vida, que no se meta en ningún proyecto. Que imparta sus clases, si es posible que imparta las mismas todos los años y sin cambiar mucho, y vivirá mejor que si se empieza a trabajar y a colaborar con Tecnica, que seguro le vamos a intentar liar y pedirle cosas que quizás no tenía pensadas cuando solo pensaba en que iba a dar 3 horas menos de clase. Probablemente les hagan caras esas 3 horas de clase que reduce, ¿no? Bien. Perfecto, John. Te vamos a cortar, aunque hay preguntas, hay las clases normales, cursos aparte, pues todo esto. Yo os invito a que os acerquéis en la página de Tecnica, también en sus redes sociales. Se publican muchas cosas, muchos proyectos que están llevando a cabo, las entrevistas, porque pues me he bicheado muchísimo cuando os estaba invitando. Y pues muchísimas gracias, porque creo que ha sido muy enriquecedor, pero también un poco deprimente. Oye, te voy a decir las verdades, porque nosotros cuando nos miramos a nosotros, nuestros centros, a lo mejor nuestras provincias, nuestras comunidades, dice, ay, pues, ¿cuánto se tarda en aprender euskera? Pues os voy a poner un ejemplo. En el año 2000, Tecnica se creó en 2005. En el año 2000, en un centro, no voy a decir en cuál, dos jóvenes se acercaron al director. Yo estaba en ese centro, estaba de subdirector trabajando en ese centro, y le plantearon que querían montar una empresa. Era una empresa con códigos de barra, identificando herramientas en un taller mecánico. Ellos eran mecánicos. Pues hacer una especie de almacén inteligente. Y eso en el 2000. En ese centro decidimos apoyar a esos jóvenes y contratarles y apoyarles en crear su empresa y crear el almacén de ese centro, que fuese eso, un centro con código de barras, identificando las piezas, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí han surgido 2 cosas. Han surgido una empresa que sigue activa hoy en día, el programa Urrasbat, que nació de ahí hace 20 años. Eso no estaba, en ese momento cuando surgió eso, no estaba sistematizado, nadie sabía cómo hacerlo. Ahora tenemos 60 centros y se han creado 1000 empresas en los últimos 10 años de esta manera. O sea, quiere decir que el germen fue, ni siquiera se le ocurrió a alguien de FP, se acercó un alumno
a proponerlo. Y otra cosa que ha surgido es, tenemos ya algunos centros con almacenes inteligentes, ahora ya sí, no con códigos de barra, con RFID, con tarjetitas, etcétera, pero bueno, el germen de todo eso fue muy pequeño. Sí. Una semilla. Pues John, muchísimas gracias. Te hemos robado más tiempo de lo previsto. Muchísimas gracias por parte de todos de la organización especial, que ha sido un verdadero placer. Os mandaremos unos agradecimientos y especialmente a ti. Y también a todos vosotros os invito que muchas veces la innovación no hace falta inventar algo nuevo, es copiar lo que está funcionando, dándole matices de nuestra región, de nuestro centro. Así que aquí tenéis un ejemplo pero que muy bueno para en quien inspirarse o a quien copiar un poco. Gracias, John. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias, John. Voy llamando a Javier Imbroda a ver si se apunta algún tanto para la Junta de Andalucía y aquí echamos una manita a los centros andaluces. Muchas gracias, John. Al resto, vamos para la plataforma, que ya se me traba la lengua, y seguimos trabajando y nos vemos a las 4 de la tarde para la sesión la sesión final, y darnos besitos y despedirnos y eso, aunque sigamos hasta el final, pero por lo menos nos digamos adiós, que somos muy educados y muy cumplidos, ¿vale? Nos vemos en la plataforma. Muchísimas gracias. Y John, aprovechad el solecito, que hoy nosotros no lo tenemos en el sur. Sí, tengo las cortinas cerradas por la contraluz, pero si queréis las abro y veis que hace bueno de verdad. Es raro, pero hoy hace bueno de verdad. No, porque nos va a dar otra vez la envidia con las cortinas y domótica y todo esto, ¿eh? Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Hasta luego a todos. Adiós.